Buenas tardes con todos. Hoy continuamos con nuestro curso de logística del contenedor y ahora vamos a seguir con la siguiente sesión que corresponde el día de hoy, viernes. Como habíamos estado conversando en la clase anterior, habíamos visto todo lo relacionado con lo que significaba el contenedor a través de su historia, a través de la utilidad como herramienta del comercio internacional y todo lo que como consecuencia de ello ha hecho, digamos, ha ocasionado en el mundo comercial. Dentro de dentro de todo este esquema, podemos también indicar que obviamente hay beneficios, muchos beneficios que el contenedor ha otorgado. Para hacer un review de la última parte de ayer, pues dijimos que, digamos, los métodos de transporte que se han venido dando con el contenedor ha creado que en el comercio internacional se transfiera carga en mayores volúmenes de carga, ¿cierto? Esto implicó un aspecto muy importante dentro de lo que se refiere a costos. ¿Costos de qué? Costos de exportación. Y evidentemente esto ha beneficiado en el sentido de que cuanto mayores volúmenes de carga se está transfiriendo a través de los buques portacontenedores, pues menores son los costos de flete que se van a pagar. Esto implica necesariamente lo que nosotros denominamos la economía de escala. Eh, el manejo de la economía de escala en lo que se refiere a la logística del contenedor, hoy es un aspecto preponderante y quizás el más importante para la transferencia de carga, ¿no? Habida cuenta de que el contenedor es un elemento en el cual no se necesita hacer un traslado, un trasegado, digamos, de carga hacia otro del mismo, digamos, otro contenedor para poder llevar la carga hasta el destino final. Evidentemente, no es necesario por la configuración, por la estructura del contenedor, por la seguridad que da el mismo en el transporte de la carga y adicionalmente que ya la carga va trincada, estibada y trincada dentro del mismo. No solamente se puede ejecutar la desconsolidación de la misma cuando llega a destino final. Entonces, esto es importante porque las empresas navieras han reducido considerablemente los costos de fletes, habida cuenta de que también hoy tenemos que existen las naves, lo que son las de post-Panama hacia adelante. Estamos hablando de una quinta, sexta y séptima generación de naves, que lleva desde el post-Panamax hasta la nave denominada triple, en el cual se ve que en las triple, obviamente, que son naves que son de 18.000, 17.000 TEUs para arriba, llegando hoy en día a los 24.000 TEUs de capacidad, ¿no? Lo que equivale pues, a la mayor reducción aún de lo que significan los costos de flete. Ahora, claro, debemos entender el costo de flete por aquel pago que se realiza por el alquiler de un espacio para un contenedor dentro de una nave, ¿no? Pero esto significa también que cuanto mayores volúmenes de carga llevemos en estos tipos de buques, en esta tipología naviera que hay hoy en día, pues menores van a ser los costos de flete que vamos a pagar. También considerar que los costos de flete evidentemente tienen una categorización dentro del negocio naviero. Los costos de flete para contenedores dentro de lo que significa el pricing, o sea, el fleteo de un contenedor hacia diferentes destinos, pues se va a pagar por tres diferentes modos. Uno, por la distancia de origen a destino. Segundo, por el tipo de carga que se va a embarcar. Y el tercer rubro, por la cantidad de contenedores que se va a llevar. Estos tres rubros de por sí son importantes para poder considerar un costo de flete. Esto es un rubro porque los demás, hay otros más que se denominan los surcharges, o sea, los recargos que se hacen al costo básico del flete, ¿no? Para poder tener finalmente un costo de, digamos, de flete por contenedor que sea, que cubra todos los recargos que en sí conllevan el traslado de un contenedor de un origen a un destino, ¿no? Estos recargos básicamente están dados por el costo de un flete básico, ¿no? Que es lo que no nos dice la naviera, sino lo que quiere decir el costo de un flete. Ahí se tiene que recargar
al costo de flete básico que pone la naviera, se le recarga lo que se denomina el BAF, que es el Bunker Adjustment Factor, que es el incremento del costo del flete por el cambio vamos a decir, el aumento o reducción del costo del barril de petróleo. Sabemos que esto es un costo variable, por lo tanto es importante que se considere también esto si es que ocurriera. El segundo punto es lo que se llama el CAF. El CAF significa el Currency Adjustment Factor. Esto es el incremento o disminución del costo de flete por la variación del costo del dólar, ¿no? Esto también es un costo variable. El tercer punto es el adicional, que significa el ISPS, que en términos navieros, ¿no?, significan el International Ship Port Security, que es el costo por, digamos, la protección de buques e instalaciones portuarias, que este sí es un costo fijo, ¿no?, que se cobra con un porcentaje de acuerdo a lo que considera la naviera, pero es un costo fijo. Ya no es un costo variable, porque esto va a darle al cliente la seguridad de un transporte seguro de la carga. Adicionalmente a ello está lo que se denomina el THC, que es el Terminal Handling Charge, que es el costo por el manipuleo de la carga en origen y en destino. ¿Qué quiere decir? Que este contenedor, digamos, el sobrecosto que se paga por este contenedor va a ser por el manipuleo. ¿Qué significa manipuleo? Significa la estiva y digamos, y el trincado del contenedor en origen, y la desestiva y el destrincado del contenedor en destino. Esto conlleva un aspecto básico, ¿no? Que significa, si el cliente quiere que ese flete sea, o sea, no quiere pagar el THC, ¿sí?, le dice a la naviera, pues yo quiero all in, o sea, todo incluido. Cuando le dice todo incluido, quiere decir que la naviera va a incluir este costo de flete THC, lo va a incluir en el costo de flete. Y si el cliente le dice, yo quiero pagarlo en origen y en destino, ¿no?, entonces la naviera no le va a incluir el costo de flete, ¿no es cierto? Entonces, esto depende de la negociación que se haga con la naviera a través del agente de carga, y correspondiente al costo del THC. Existen también otros costos que pueden darse adicionalmente, como por ejemplo el que si es una mercancía peligrosa o no, o carga también denominada IMO, carga IMO o carga IMDG, que significa carga peligrosa. Eso tiene un costo adicional, un recargo adicional. También si la carga es extra pesada o es extra larga, o si hay puertos sucios. Puertos sucios es un costo variable también. La carga extra pesada y la carga extra larga también son costos variables. Entonces, todos estos sumados nos va a indicar cuál es el costo de flete real del contenedor, ¿correcto? Este es un tipo de trabajo de una naviera, ¿no? Pero ¿hay otro tipo de trabajo? Pues sí. El otro tipo de trabajo está relacionado con que algunas navieras, exclusivamente para el transporte del contenedor, para que en la logística del mismo se vea involucrado, pues indica que una naviera va a cobrarle por el tipo de contenedor. ¿Cómo es esto? Indica básicamente el tipo de contenedor, o sea, le dice, bueno, yo quiero un contenedor trasladar de origen a destino, ¿no? Un contenedor de 20 pies, la naviera le dice, bueno, sea lo que lleves, ¿no es cierto? Obviamente que no sobrepase el peso máximo del contenedor, de 20 pies, que es aproximadamente 24 toneladas, o de 40 pies, que es aproximadamente 38 toneladas, ¿no? No sobrepase el peso máximo, ¿no? Entonces le va a hacer el cobro del costo por contenedor. Sea lo que lleves dentro del contenedor, el costo de 20 pies es X dólares, y el costo de 40 pies es X dólares. Y el costo de un contenedor high cube, que es el más grande, es tantos dólares. O sea, ese costo que es por contenedor, sin importar lo que lleve dentro, obviamente esto es entre comillas, porque siempre vamos a saber lo que lleva en el interior, porque existe lo que se denomina el bill of lading, ¿no? O el conocimiento de embarque, en el cual va a indicar qué es lo que está llevando el contenedor, aparte del packing list
¿no es cierto? Y, digamos, el manifiesto de carga, que son documentos que va a llevar la nave. Estamos hablando en el aspecto netamente de contenedor. Entonces aquí vemos que nos va a cobrar un flete que tiene que ver necesariamente con el contenedor, el tipo de contenedor. A este tipo de flete se le denomina box rate. Box rate. Entonces, para digamos, concluir este segundo punto, vamos a decir que hay un costo de flete que se hace indicando todos los factores que nosotros hemos podido ver en este momento, es decir, el CAF, el VAF, el ISPS, si es mercancía extra larga o no, si es extra pesada o no, si es IMO o mercancía peligrosa, o si hay puertos sucios, ¿no? Entonces, ese es un tipo de costo de flete. Y el otro es el que se graba a través de lo que se denomina box rate, ¿cierto? Esos dos tipos de costo de flete son los que las navieras nos van a indicar. Ya, el tercer punto, la reducción de los tiempos del transporte es importante porque hoy en día las naves, siendo más eficientes, tienen una velocidad obviamente mayor. La tecnología hoy de las naves hace indicar que han pasado de un nivel de aproximadamente 15 a 18 nudos por hora a una velocidad entre 24 y 25 nudos por hora, digamos, en una navegación con, digamos, velocidad económica, ¿no? ¿Qué es la navegación o velocidad de crucero? Que es la velocidad normalmente que tiene la nave hoy en día para ahorro de combustible. Esto es importante porque evidentemente si la naviera gasta menos combustible, son costos variables, va a beneficiarse en el costo de flete para el contenedor, ¿no es cierto? Entonces, la reducción de tiempos en el transporte no solamente es en el hecho de que la nave tiene mayor velocidad, el hecho es que va a llegar a tiempo, digamos, en el tiempo previsto al destino al cual ha sido señalado, ¿correcto? Entonces, eso también es un beneficio que nos da el transporte en este tipo de naves modernas, ¿no? Obviamente, contenedorizadas. ¿Hace posible la intermodalidad? Obviamente que sí. Estamos hablando del cambio de transporte, que puede ser de vehículo a ferroviario, de ferroviario a otra vez a un vehículo de transporte y ahí a la nave. Basta que exista un cambio de medio de transporte para que se indique que existe la multimodalidad. Y este es uno de los, digamos, beneficios más importantes que ha podido, digamos, nacer con el invento del contenedor. La construcción de naves especializadas para el transporte de contenedores es también muy importante porque hemos venido de un proceso en el transcurso de los últimos 40 años en que solamente había naves, digamos, que transportaban entre 500 y 1500 teus, ahora naves que lleven 24.000 teus de capacidad. Bueno, la diferencia es bastante grande, es justamente por el incremento de la demanda de la carga a nivel mundial, fruto de la globalización, fruto de los tratados de libre comercio que han hecho que haya mucho más necesidad de llevar carga contenedorizada por todos los aspectos que vimos al inicio de la sesión de este curso, que son básicamente el tema relacionado con el mejor transporte de la carga, la disminución de la merma, la disminución de la mano de obra, la disminución también el manipuleo de la carga, la climatología, la reducción de los inventarios en muelle, menor tiempo digamos, de permanencia de las naves en muelle y al mismo tiempo el menor tiempo de permanencia de las naves en la bahía, ¿no? Esperando. Entonces, esto ha sido muy importante en el transcurso del tiempo. El nacimiento de los puertos hub también, ¿no? Hub solamente se creó en base al incremento digamos, de la demanda de la carga a nivel mundial y el crecimiento de las naves que hicieron en un momento dado que ya estas naves de mayor porte ya no puedan ingresar a los puertos pequeños, porque la dimensión, o sea, el desplazamiento de la nave era tal que no tenían pues la superestructura, ni la infoestructura, ni la infraestructura requerida para poder, digamos, atender a estas naves. Entonces, creándose
los puertos hub. Puerto hub es el puerto, digamos, que tiene una gran capacidad para los contenedores, para el almacenamiento en patio de contenedores, pero solo de transbordo. Solo de transbordo, es decir, que contenedores que no se van a nacionalizar, que van a permanecer en la zona primaria de la terminal portuaria y que van a ser trasladados posteriormente a sus destinos finales a través de naves de menor porte. Porte le llamamos al tamaño de la nave. Estos buques menores se le denomina buques alimentadores, que también técnicamente le denominamos buques feeder, ¿no? Buques feeder que son los que van a ir a puertos menores. Esos puertos menores también se le va a denominar puertos feeder. Entonces, naves feeder con puertos feeder van a ser todo un sistema que se va a llamar la fiderización y trabajar en lo que se denomina finalmente una conferencia marítima, que es justamente un holding, un consorcio de navieras, de naves de este tipo, que se van a unir para poder trasladar del puerto hub, donde llegan las naves interoceánicas grandes, como hemos indicado, hacia los puertos menores, digamos, llevando carga y también trayendo carga, ¿no? O sea, no solamente van a llevar carga contenedorizada, sino también van a recibir de los puertos alimentadores carga para llevarla al puerto hub. Y es así como se crea un sistema cíclico que va a terminar, evidentemente, a beneficiar a quién, a los puertos menores, pero siempre trabajando con un puerto hub. Si en este caso nuestro, en Sudamérica, nuestro puerto hub es el puerto de Balboa en Panamá, pero también en América existen 5 puertos hub. Uno es Balboa en Panamá, otro es Long Beach en California, en Estados Unidos, Los Ángeles. El otro es en Manzanillo, en Panamá, pero en la parte de Atlántico Caribe. El otro es en Santos, en Brasil. Y el otro es en Freeport, en las Islas Bahamas. Son los 5 puertos hub que existen en América. Y así como existe en América, hay en otras latitudes, hay en Europa, en Asia, ¿no es cierto? Hay en África, hay en Oceanía, que trabajan con puertos hub, siempre y cuando tengan esta gran capacidad para llevar los volúmenes en volúmenes de carga, ¿no es cierto? Las mercancías en contenedorizada hacia puertos menores, ¿no? Entonces, todo esto bajo un sistema, obviamente, de la seguridad en la cadena de suministros, que es obviamente lo que quiere, digamos, entre comprador y vendedor, pero a través de qué? De una, digamos, una cadena logística que tenga procesos y que tenga procedimientos que van a permitir que se optimicen el traslado de las mercancías desde el almacén del vendedor hasta el almacén del comprador, o en su defecto, el almacén vamos a decir, del shipper, que también llamado embarcador, hasta el consignee, que es el receptor de la carga, el importador. Toda esa cadena logística tiene que tener, digamos, procesos que tengan procedimientos que sean seguros. Pero, sin embargo, a pesar de ello, existe un tema muy importante que es la vulnerabilidad del contenedor, así como tiene beneficios, ¿no es cierto? Tiene una sostenibilidad en el tiempo, también pues tiene vulnerabilidades. Esas vulnerabilidades están dadas porque el contenedor básicamente puede ser clonado, ¿no? Cuando hablamos de vulnerabilidades, nos vamos a ir básicamente a lo que en mayor trazabilidad se ha podido detectar en el transcurso del tiempo. Y esto nuevamente nos referimos a lo que es el TIC, el tráfico ilícito de drogas. ¿Qué cosa ven? ¿Cuáles son los puntos más vulnerables en este sentido? En el contenedor, pues la clonación del contenedor o parte del contenedor, o sea, injertos que a veces se hacen en las partes de la estructura, del esqueleto del contenedor como tales, la modificación de las estructuras del contenedor, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a equipos refrigerados. Los equipos refrigerados, porque dentro del ambiente naviero, son los equipos más, vamos a decir, vulnerables, por cuanto tienen muchos espacios vacíos en la misma estructura del contenedor. Es más, el contenedor reefer, ¿no es cierto? Como vamos a verlo más adelante, pues tiene entre la plancha o el metal de la parte exterior del contenedor y, digamos, la parte interior, existe un espacio vacío porque tiene una sobreplancha interior que es de aluminio, un aluminio especial, un aluminio que es duro,
que va a soportar, digamos, soporta la carga, y en segundo término, pues conserva la temperatura, porque los equipos refrigerados o los reefer container, como le llamamos, son isotérmicos, o sea, una sola temperatura desde origen hasta destino, ¿no es cierto? Y esto tiene una serie de, digamos, de procedimientos, como vamos a ver. Reparaciones que no se declaran. Habíamos conversado sobre el denominado EIR, que es el Equipment Interchange Report, que es un formato que se tiene que hacer cuando el contenedor llega. Ayer lo estuvimos conversando, ¿no? Y adicionalmente pasa a través de esta inspección hecha por un inspector ICL, pasa a la reparación que requiera el contenedor. Una vez terminada la reparación, se ejecuta otra vez una inspección y pues, se hace un EIR nuevo, ¿no? Con ya las reparaciones y el contenedor ok para ser trasladado hacia el nuevo usuario. ¿A quién se le entrega el contenedor? Dentro del almacén temporal, que es donde se hacen este tipo de reparaciones, se lo entrega al agente de aduana. El agente de aduana, en compañía, obviamente, en asesoramiento con el agente marítimo, se lo entregan al nuevo cargador, ¿cierto? Es acá hay que tener tener claro y bastante cuidado en que un contenedor cuando se desconsolida, o sea, cuando se saca una carga, no se puede volver a cargar de inmediato. Este es un error que comete normalmente y por casuística hemos visto que muchas cargas se han contaminado porque el contenedor no ha sido, no ha llevado el proceso requerido para que sea inocuo, es decir, que no tengan ningún aspecto, muchas veces se han trasladado químicos o carga peligrosa y quedan residuos dentro del contenedor, el cual no han sido revertidos oportunamente, y eso ha ocasionado que la otra carga que entró haya sido contaminada, ¿cierto? Y lo cual desecha obviamente la calidad del producto, y es ahí donde surgen una serie de controversias entre comprador y vendedor, pero que en realidad la culpabilidad viene del almacén temporal cuando no se siguieron las pautas y los procedimientos para que el contenedor pueda finalmente ser entregado en las mejores condiciones al nuevo embarcador. También tenemos las puertas que se cambian, ¿no es cierto? Es fácilmente, digamos, verificable, una puerta que se cambia, a veces a la vista no se nota, pero cuando uno ya hace una inspección, puede notar pues, que es una puerta que no es igual a la otra, ¿no? Las puertas me refiero que es la única puerta que tiene el contenedor, que es la parte anterior, ¿no es cierto? Donde va específicamente el número de registro del contenedor con el número de serie. Y lo otro que es plausible de ser vulnerado son los precintos. Tanto los precintos de línea, los precintos del shipper o del embarcador, que son precintos de plástico que tienen una numeración, esa numeración es única, es como una huella digital. Igual los precintos de alta seguridad, de la ISO 17712, que son los High Security Seal. Estos precintos de seguridad deben tener un certificado de fabricación para poder ser recepcionados por quien va a tener a su cargo digamos, va a entregarle al vista o al agente de aduana el precinto de alta seguridad para que éste finalmente selle el contenedor y ya no se puede abrir más. Cuando un contenedor es sellado ya y puesto el precinto de alta seguridad, ya no es posible abrirlo, ¿no? Simplemente se puede aperturar, pero con una orden judicial, con una orden que venga de un aspecto de sospecha de algún ilícito, pero ya aquí interviene una serie de autoridades externas, como la Policía Antidrogas, la Fiscalía Antidrogas, etcétera, que el fiscal es el que ordena que se rompa el precinto de alta seguridad y se pueda aperturar para que pueda ser inspeccionado el contenedor en vista de que existe una sospecha verificable de que hay un, digamos, elemento extraño dentro de la carga. ¿Y cómo es que nos damos cuenta? Nos damos cuenta por dos motivos. Uno, porque se hizo un seguimiento y hay digamos, una alerta externa que ha indicado que existe algo dentro, o en su defecto, como número dos y principalmente importante, es a través del escáner.
el escáner va a detectar de forma inmediata cuál es el contenido del contenedor. Y dentro de ello existen pues ciertas circunstancias que van a decirnos que un color específico dentro de la carga nos va a indicar específicamente que se trata de un ilícito. Pongamos que podría ser el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Ese tiene un color específico para todos los tipos de carga. Las cargas pueden tener color rojo, amarillo, azul, blanco, pero específicamente para tráfico ilícito de drogas, un color verde para todos los tipos de carga puede significar que es clorhidrato de cocaína. ¿Qué es lo que normalmente tenemos el temor? Lo que normalmente es lo que normalmente pues tenemos como fundamento principal para poder establecer una sospecha de que algo hay adentro del contenedor y tenemos que verificarlo. Es ahí donde se hace el proceso de la verificación, la separación del contenedor a un lado, en un lado especial. La terminal portuaria tiene un espacio, digamos, dedicado justamente a la inspección de este tipo de contenedores para verificar que no haya pues ningún ilícito, ¿no? Entonces, en ese caso, pues sí se apertura el contenedor con las autoridades anteriormente indicadas y se verifica. Si no existe nada, pues se vuelve a cerrar y el contenedor continúa su tránsito. De lo contrario, el contenedor queda paralizado y esa carga no se embarca. Ahora bien, hay que tener cuidado cuando el contenedor es inspeccionado y después se dice que no hay, tiene que volverse a cerrar. Eso tiene que estar presente el agente marítimo, el embarcador y todos aquellos tienen que ver con la carga. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque tiene que ponerse un nuevo precinto de alta seguridad y tienen que estar, digamos, atentos a el embarque en el contenedor. Acuérdense que las naves tienen una hora de llegada y una hora de salida. Por su contenedor, la motonave o la nave portacontenedores no se va a quedar. Entonces, acá lo que normalmente ha sucedido es que ha ocurrido un falso flete. Falso flete porque no se ha embarcado el contenedor en la nave. La nave no lo va a esperar. La nave simplemente se va a retirar, va a cumplir con su itinerario una vez embarcado todo lo que tenía que embarcar. Si no vino el contenedor número X, pues no vino. Ese espacio quedará vacío dentro de la nave portacontenedores y la nave procederá su rumbo hacia el siguiente puerto y la nave quedará, el contenedor quedará en el muelle sin embarcarse, ocasionando un sobrecosto al embarcador, es decir, al shipper. Este contenedor tendrá que pasar al patio de contenedores y el agente marítimo tendrá que buscar un nuevo buque que arribe al puerto donde uno está, ¿no? Para que, teniendo la ruta que uno requiere, pueda ser embarcado si hay espacio para su contenedor. Atentos aquí porque aquí ya se origina sobrecostos. ¿Sobrecostos de qué? Sobrecostos porque el contenedor tiene que ser manipulado principalmente para llevarlo al patio de contenedores. En el patio de contenedores va a permanecer un tiempo X, 1, 2, 3 días, no sabemos. Y después tiene que ser manipulado para llevarlo a la nave que se ha podido contactar, que va a llegar al terminal portuario donde estamos y para que pueda ser embarcado. Ahí tenemos 3 sobrecostos: manipuleo, patio de contenedores y manipuleo otra vez a la nueva nave. Y aparte de ello, vamos a tener que pagar un nuevo flete. Eso, cuando ocurre esto, simplemente lo que se daña es no la mercadería, ¿no? Bueno, dependiendo si es perecible o no perecible, ya se tiene que tomar las precauciones del caso. Si es perecible, los costos se incrementan más aún. Y si no es perecible, pues no se incrementarán, pero igual serán sobrecostos. ¿A dónde va a perjudicar? Finalmente va a perjudicar al precio o al precio de venta de ese producto, de esa latita o de ese espárrago o de esa mermelada que lleve ese contenedor dentro del mismo en el precio de venta en el mercado de destino donde vaya a llegar. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que ocurre cuando pasa uno de estos imprevistos. Uno, porque hay una sospecha de un ilícito, o segundo, porque el contenedor no ha llegado a la terminal portuaria en el tiempo adecuado y simplemente pues perdió el embarque. O sea, uno es por seguridad y lo otro es por negligencia. Son dos de las formas más comunes y prácticamente las únicas formas que pueden darse para la pérdida del embarque del contenedor. Ojo, que hay una tercera
pero que básicamente no se da o no se debe dar nunca, que es por un descuido de la terminal portuaria. Es muy difícil, pero también está considerado dentro de una posibilidad, ¿no? Porque dentro de la terminal portuaria básicamente todos los contenedores tienen un rumbo de entrada, tienen un rumbo de salida también, y es muy bien controlado por los denominados shift manager, que son los gerentes de turno en las terminales, que son los controladores permanentes de toda la carga que entra y sale y su embarque, para que no suceda ningún, digamos, retraso con las mismas, porque a ellos mismos les perjudica en cuanto a la productividad que debe tener su terminal, porque ellos son los responsables de su turno, como gerentes de turno, shift manager es gerente de turno, del embarque de las mercancías dentro en los buques a los cuales han sido asignados. Esto básicamente es con contenedores, pero sucede en este caso sí con todos los tipos de carga, ¿no? Es una responsabilidad muy grande la que tienen dentro de la terminal, y sobre todo cuando se trata de contenedores. Esta herramienta, dentro de sus, de sus variables, ¿no? Tiene también unas marcas. Las marcas en los contenedores. Las marcas en los contenedores significan que tienen una identificación, ¿no? Una identificación que va por un número, ¿no es cierto? Va por unas señales que nos va a dar, que están impresas en el contenedor y que nos da una información de los datos operativos del mismo, ¿no? Mediante unas marcas permanentes. Permanente significa que nunca se van a sacar y que vienen ya desde la fabricación del contenedor, desde el inicio, ¿no? De la fabricación del contenedor, y evidentemente esto hace que pues tengan, digamos, una importancia muy grande en lo que se refiere a la identificación de qué contenedor es y qué tipo de carga es la que está llevando, ¿cierto? Ahora bien, esa identificación del contenedor, ese sistema de identificación está normado por la ISO 6346, la que la regula y la que la define. ¿Qué cosa es lo que regula? Pues tiene un sistema de identificación que contiene un sistema de verificación basado en un dígito de control y las marcas obligatorias para su interpretación visual. Tiene, o sea, este sistema de identificación está basado en 4 letras, que después a continuación vienen 6 números, y a continuación viene un cuadrado color blanco en todos los contenedores, en el cual en el interior va a ir un número. Ese número es el número de registro del contenedor. Esa es la identificación del contenedor. Todos los documentos que se promuevan a través de, digamos, la contenedorización, van a ir reflejados en los documentos a través del número o sea, esta marca de identificación del contenedor. En realidad se le denomina también número de serie, ¿no es cierto? O su dígito de control. En segundo lugar, hay un sistema de codificación que nos va a decir las dimensiones y el tipo de contenedor. Las dimensiones, en cuanto a lo que significa un contenedor de 20 pies, un contenedor de 40 pies, ¿no es cierto? La tipología, si es un contenedor que es high cube también. Y las marcas que corresponden al mismo van debajo justamente de este código identificador, ¿no? Al mismo tiempo va lo que significa el gross weight, o sea, el peso bruto del contenedor, la tara del contenedor. El peso bruto del contenedor está asignado como el peso del contenedor propiamente dicho como estructura, que es la tara, más el net weight, que es el peso neto de la carga que va a llevar el contenedor. Esos tres digamos, ítems van puestos debajo del número de registro, ¿correcto? Entonces, esos van digamos, está en metros y también en pies. Igual abajo, en la parte final del mismo, va una codificación del volumen del contenedor, tanto en metros cúbicos como en pies cúbicos. ¿Ya? Marcas optativas y obligatorias y relativas y su representación física en el contenedor, pues tienen que ver necesariamente con qué, con, por ejemplo, el logo de la empresa dueña del contenedor.
Acuérdense que habíamos conversado respecto a que el dueño del contenedor no solamente es una empresa naviera, puede ser también una empresa, una persona jurídica, ¿no es cierto? También podría ser una persona natural, pero que es dueña de estos contenedores, ¿no es cierto? Porque a veces, y lo que comúnmente pasa es que los contenedores, digamos, o las empresas navieras, muchas veces tienen faltantes de contenedores por el exceso de demanda que tienen y su oferta es menor que la demanda. Entonces, por lo tanto, se ven en la obligación de ver en el mercado mundial quién o qué empresas hay y dónde están, cuál es la cercanía al mismo y eh, chartearles sus contenedores para que puedan ser parte de su grupo de contenedores para satisfacer la demanda de sus clientes. Entonces, de cualquiera, de la naviera o del otro grupo, de personas jurídicas y quizás personas naturales también, pues pertenecen a estos contenedores. Y en el contenedor puede ir la marca de la empresa sin ningún problema, no está contraviniendo ninguna norma donde dice quién es el dueño del contenedor. Entonces, y otras marcas físicas que puedan ir sobre el contenedor, como por ejemplo, ¿cuáles? Tenemos, si es mercancía peligrosa, tendrá que ir una marca, ¿no es cierto?, del tipo de mercancía peligrosa que es de cualquiera de las tipologías que hay de IMO 1 hasta el IMO 9. ¿No? Estamos hablando de lo que se denomina en lo que se llama manejo de mercancías peligrosas el escalisol oxiveracomi. ¿Qué significa? IMO 1, explosivos, IMO 2, gases, IMO 3, líquidos, IMO 4, sólidos. IMO 4 sólidos, IMO 5 óxidos, IMO 6 venenosos, IMO 7 radiactivos, IMO 8 corrosivos y el IMO 9 es misceláneos. En este IMO 9, que es misceláneos, pueden ir cualquier tipología de mercancía peligrosa que no están en los 8 anteriores. Esas marcas tienen que ir también en el contenedor. Adicionalmente, si el contenedor tiene pues una dimensión mayor a los contenedores estándar, como es el caso de los contenedores High Cube, ¿no? Porque tiene una altura de 9 pies 6 pulgadas y los contenedores regulares tienen una altura de 8 pies 6 pulgadas, entonces tiene que ir una marca color amarillo, tráfico con bordes negros, donde indique en el interior que es HC, abajo dice 9 pies 6 pulgadas. Entonces me está indicando que ese contenedor es un contenedor de mayor volumen que el contenedor normal, estándar. Y este contenedor Haikyuu pues tiene en la parte superior, en las 4 esquinas, tiene un achurado diagonal color amarillo tráfico y negro tráfico fosforescente, en los cuales vamos a poder identificar fácilmente y a una distancia regular qué tipo de contenedor es, ¿no es cierto? O sea, esas, digamos, señales son las que deben, en su tipología, deben ir concentradas en el contenedor y eso lo norma la ISO 6346. Muy bien, aquí podemos observar entonces ya en forma visual el sistema de identificación que podemos llamarle la matrícula. Es como la placa de un auto, es como la huella digital que no se puede cambiar. Todos los números de los contenedores en el mundo son absolutamente diferentes. Ninguno es igual al otro. No hay forma de que haya dos contenedores que tengan el mismo número. Entonces, como les comenté hace momentos, el contenedor tiene un número de identificación, un sistema de identificación. Como les dije, el primero es basado en un código del propietario, que es el código, las primeras 3 letras. Las primeras 3 letras del contenedor, porque vamos a decir, en forma global, para recordar, son 4 letras seguidas de 6 números y seguidas de un número dentro de un recuadro color blanco, ¿no? Donde va a haber un número, que es el dígito de control. Todo esto tiene un significado que debemos saber leer.
¿Cómo se lee? El las primeras 4 letras, de las 4 letras, las 3 primeras significan el código del propietario, tienen una significación importantísima. El código del propietario, es decir, que nos va a decir, acá vamos a decir, el fabricante del contenedor le pregunta a quien ha mandado fabricar el contenedor, le dice, ¿cuál es tus siglas de cuáles son tus siglas de lo que se llama los contenedores, cuáles son tus siglas de tu empresa? En este caso, pues CCL, ¿no? China Shipping Line. Puede ser la Mediterranean Shipping Company, podría ser MSC. Podría ser la naviera Nippon Yusen Keisha, que es NGK. Entonces tendría que ir ahí NYK. Puede ser la Mitsuki Osaka Line, tendría que ir la MOL, la MOL. American President Line tendrá que ir a APL, y así sucesivamente podemos ir indicando toda la cantidad de navieras que tienen, digamos, sus códigos específicos, que son las 3 primeras letras del código de identificación del contenedor. Ahora bien, no necesariamente esto es por una facilidad de identificación, pero las empresas particulares, las que son dueñas de contenedores, o quizá también otras navieras, pueden indicar otra simbología para esas 3 primeras letras. No es que sea una norma, una reglamentación, el que tenga que tener estas 3 letras primarias. Puede ser las que convenga el dueño del contenedor con el fabricante. Normalmente, como les repito, son las 3 primeras letras, son el código de identificación de la naviera, ¿no? La naviera o el dueño normalmente, pero puede ser otras letras, sí, sí puede ser. Entonces, pasamos a la 4ª letra. La 4ª letra siempre va a ser la letra U, como podemos observar. ¿Por qué la letra U? Porque la U significa que es un contenedor, o sea, es una herramienta que tiene la capacidad de portar mercaderías, o sea, cualquier tipo de mercaderías, ¿correcto? Entonces aquí, ¿y por qué la letra U? Porque existe también la letra J y otra letra K, en la cual no, ya son para otros tipos de vehículos con bastidores o vehículos que transportan, o sea, tipo furgonetas o furgones que tienen otra denominación, ¿no? Pero la U es específicamente para el transporte de carga, y esa es la letra que va en el contenedor. Entonces aquí sí podemos indicar que, digamos, todos los contenedores del mundo, cualquiera sea su tipología, tienen esta letra U. Las otras 3 anteriores pueden cambiar de acuerdo a quién es el dueño del contenedor, pero esta letra específicamente no va a variar. Siempre va a ser la letra U. Lo siguiente son los 6 dígitos que son el número de serie del contenedor. Estos que estamos viendo, ¿no es cierto? El 22, 95, 24, que vemos en la pantalla, pues significa el número del contenedor. ¿Qué quiere decir? Que esa fábrica, ese fabricante, tiene este contenedor como el contenedor número 229.524. Puede haber que puede pertenecer a la naviera CCL, pero el 229.525 va a pertenecer a la naviera MOL, y del 25 hasta el 48, y así sucesivamente van a ir incrementándose, digamos, los números de serie del contenedor, de tal manera que ninguno sea igual. Cuando llegue a 999.999, ese vuelve a 0, y nuevamente, pues, cuando existe esta simbología, pues tendremos que el contenedor será 000001. Quiere decir que es el contenedor número 1 que está fabricando esa empresa. Ahora, en el análisis podemos ver que ya pues es la segunda, tercera o cuarta vuelta, eso depende de la antigüedad del fabricante.
Entonces, eso significa el número de serie del contenedor. Cuando, acá algo importante, ¿sí? Cuando el contenedor, por ejemplo, es el número 24, pues vamos a decir así, entonces, para que haya 6 números, se tiene que poner la cantidad de ceros necesaria para que complete las 6 cifras. Es decir, que tiene que ser 000024, como lo vemos en pantalla. ¿Correcto? Entonces, y así vamos subiendo la cantidad hasta completar el máximo número posible para empezar nuevamente de 0, o sea, de 1, mejor dicho, ¿no? La última cifra es el que denominamos nosotros el dígito de control, ¿sí? El dígito de control, que es aquel número que va a un cuadradito, siempre es un cuadrado, color blanco, donde va a ir un número, en este caso es 2, ¿no? Que puede ir cualquier otro número, pero ¿de qué depende ese número? ¿Quién nos va a indicar que ese número es válido? Ese número válido nos lo va a indicar, obviamente, el desarrollo de un algoritmo, ¿no? Que nos va a permitir calcular en base a digamos, a este cálculo matemático, en base a la codificación de esas 4 letras y el desarrollo de esos 6 números, finalmente nos va a indicar el dígito de control del contenedor, que en este caso, para esa simbología, ¿no es cierto?, es el número 2. Pero esto depende del desarrollo de un algoritmo que va a permitir que ese número sea el 2. Es por eso que aquellos que tienen que trabajar con contenedores tienen que conocer perfectamente cómo se desarrolla el algoritmo y hacer el desarrollo de este proceso matemático en forma paulatina y aleatoria. Aleatoria porque no es posible pues, hacer el cálculo de todos. Es correcto, pues si van a bajar 200, 500 contenedores, ¿cuánto se demorarían pues en hacer el cálculo, no? Pero sí se tiene que agarrar en forma aleatoria y para verificar simplemente que todo sea correcto. Yo les aseguro que ha habido más de una sorpresa en el transcurso. Existe casuística al respecto, en el cual se ha descubierto que por más que se ha hecho 2 veces el traslado de este número de contenedores al algoritmo y tener el dígito de control, pues en vez de 2 salía 3 y volvió a salir 3, quiere decir que ese contenedor ha sido clonado. Ha sido clonado. No es, y eso, ¿saben qué cosa es? Una señal para el que está afuera, saber que ese es el número de contenedor, el cual contiene un ilícito en el interior. Entonces, si podemos saber nosotros si ese contenedor es clonado o no es clonado, sí, pero tenemos que desarrollar el algoritmo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, para oficializar el tema de las marcas de contenedores, el código del propietario del contenedor debe estar formado por 3 letras mayúsculas. Debe ser único y estar registrado en la Oficina Internacional de Contenedores, la cual podemos visitar bajo la web www.vic-code.org. El identificador de la categoría del equipo, que es la letra, esas son las 3 primeras letras. La 4ª letra que le dije que era U, significa que es para todos los contenedores que transportan mercancías. La J, para los equipos móviles asociados a contenedores de transporte de mercancías, que los hay, son equipos que son logísticamente bastante importantes, pero llevan solo mercancías. Entonces es un tipo de contenedor, no, es un tipo de transporte, perdón, como un track que lleva mercaderías para los contenedores. Es decir, los tractocamiones que conocemos normalmente en la calle. Esos tienen una simbología de J. Y la Z son para los remolques y los vehículos tipo bastidores. Entonces, para nosotros, para todos los contenedores, tenemos la letra U como un parámetro indicativo de que es la letra, que es la que vamos a manejar. El número de serie, que es de 6 cifras, si el número de cifras significativas no alcanza 6, deberá ir precedido del número necesario de ceros, antecediendo la misma, para obtener un total de 6 cifras. Por ejemplo, si el número significativo es 1234, pues el número de serie deberá ser 001234. ¿Correcto? Y el dígito de control, para terminar, pues el dígito de control normalmente se presenta en el interior del recuadro para distinguirlo del número de serie. Ese recuadro blanco que hablamos, ese recuadro, pero viene de un proceso. Su finalidad es la de validar que tanto el código del propietario
como el identificador de la categoría del equipo y el número de serie se han transmitido correctamente, ¿cierto? Entonces, el dígito de control, finalmente, ¿cierto? Es el que vamos a poder tener como un parámetro principal, ¿no? Para definir si ese es el contenedor realmente que ha venido con la carga o de repente no lo es. Y si no lo es, inmediatamente, ¿qué debemos hacer? Ahí vienen los procedimientos con los contenedores. Si descubrimos que al hacer que lo hacemos en la siguiente clase, vamos a hacer el cálculo ya de este procedimiento de algoritmo, descubrimos que existe una, digamos, no coherencia del dígito de control con el número de serie, con el dígito que debe ir verdaderamente. Es decir, en vez que sea 2, nos sale 4 y lo volvemos a hacer y nos vuelve a salir 4, quiere decir que ese contenedor ha sido clonado. Así, 100%. O la puerta ha sido clonada o el contenedor ha sido clonado. Pero de todas maneras, ahí está, ya no es válido el número del contenedor propiamente dicho. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que debemos tener en consideración y básicamente para poder diseñar después un proceso que nos lleve a saber cómo podemos sacar este proceso del desarrollo de un cálculo que nos lleve al dígito de control, lo veremos en la siguiente clase. Bueno, eso es todo por el día de hoy y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, buenas tardes.